Hola chicos, espero estén todos muy bien aquí en un nuevo video para todos ustedes, el cual en este video quiero hablarles un tema me hicieron hace años en mis piernas, que fue una cirugía. A mí me operaron en el 2012 y en el 2015. En el 2012 fue la primera cirugía. Como les comento, pues yo antes de eso, cuando yo ya tenía como 8 o 10 años, mis piernas se estaban torciendo poco a poco, que iba a pasar mucho tiempo después, era probable que ya mis piernas no me funcionaran para nada. Y entonces pues tocaba hacer la cirugía por obligado. Y si no, pues me quedaba ya en silla de ruedas para siempre. Fue algo muy duro para mí porque no pude caminar casi bien por 2 años. Me tocó usar amuletas casi por 1 año. Como medio año, no me acuerdo muy bien, me tocó estar en cama o mientras que estaba enyesado y todo, pero aún así pues mi madre me obligaba a que tenía que forzar las piernas a caminar, a que no estuviera ahí echado o esto, pero pues aún así, gracias a Dios, yo solamente me imaginaba en ese momento: Andrés, tú no vas a volver a caminar, güey. No siento mis piernas, no sé, no, cada vez que ponía mis piernas me dolía demasiado y yo ya, no sé si a ustedes les pasa como que uno quiere ya las cosas ya, pero pues no es así, todo es un proceso, todo es paso a paso, poquito a poco. Después de los 6 meses recostado y todo, ya después, ya el año siguiente, ya usé amuleta, entonces ahí sí me quitaban el yeso. Esa vaina, eso parecía como un recién nacido, la piel se pelaba todo. Es que me enyesaron todo lo que es el pie, todo el pie hasta la rodilla y solamente mis deditos se notaban, se veían. Y cuando me quitaron el yeso, eso parecía una serpiente cambiando de piel, eso olía a de todo un poquito, pero mi piel, cuando se quitaban esas plaquetas así de pura piel muerta, eso caía y yo decía, juepucha, quedé sin pierna. Esa piel parecía finita, así, hermosa, delicada, que yo dije, wow, chévere que mi piel fuera así siempre. Pero no, como eso me rascaba mucho, me di cuenta que una cicatriz, ya cuando les muestre, la tengo más abierta que la otra, porque me puse a jurgarme, a meterme un lapicero, porque me picaba, me rascaba mucho y pues en el momento que estaba dormido eso, yo no sentí. Y bueno, la cosa fue que eso se curó así, yo no sé, menos mal no se me salió todo el tripaje ni nada de esas vainas por ahí, no sé, hay carne o el hueso, no sé, pero pues eso fue el Children de Neiva. No sé si eso todavía lo siguen haciendo para estos años, pero son doctores que vienen de muchos países, digo que son los mejores doctores, el cual hacen muchas cirugías para niños, para niños, yo en ese entonces era un niño. Hacen cirugías para pie chapín, labio leporino, algo así, no me acuerdo muy bien si es labio leporino, bueno, ustedes ahí me corrigen si estoy mal. Labio leporino, que son los que tienen aquí el labio despegado, así como cortado, entonces se lo operaban, se lo unían, o personas que no tenían oreja, entonces le quitaban un pedazo de piel. No sé si era de aquí de las costillas o era de la cola, no sé de qué parte era, pero le cogían ese pedazo de piel y se lo cortaban para armarle la oreja a la persona que no tenía oreja. Se la armaban, pero una vez me acuerdo que le pregunté a una persona que le hicieron ese proceso, que o si escuchaba, y no, solamente se la arman es como por lujo, como para que no se vea feo sin oreja, porque pues como que eso por allá lo tienen tapado o algo así, entonces ya eso sí es imposible o ya no tiene como el oído funcional. Eso había muchas personas con muchas condiciones diferentes. La mía era pues que mis piernas estaban torcidas, parecían una O. La primera vez fue en el 2011 que fuimos al Children en Neiva, allá en Neiva, Huila. No nos dieron la cita porque esos son miles, pero miles de personas de todo el país, bueno, como que también de otros países también, porque venían de Ecuador, porque eso no lo hacen así como que en todos los países, no sé, pero entonces, como les comento, son doctores gringos, doctores de otros países, como Japón, China. Eso me acuerdo que yo parecía pendejo en ese entonces, yo no sabía inglés y yo con lo de la escuela yo decía, hello, how are you? Y el doctor como que yo creo que decía, este pendejo, ¿qué es lo que habla? No le entiendo, yo creo que, no me acuerdo qué es lo que le decía, pero, ¿what?
Yo era un niño de 12 años y como les comento, pues en el 2011 había demasiada gente, no pudimos tomar cupo, entonces mi mamá regresó el siguiente año en el 2012 y ahí pues pudimos tomar el cupo para la cirugía. Fue para un domingo, como que a las 1 de la tarde, no sé, algo así. Me acuerdo que fueron 3 horas de operación. Antes de eso, de llegar a la sala de cirugía, me acuerdo que me quitaron toda la ropa, me dejaron desnudo, me pusieron una bata. Yo creo que parecía como el de esas películas donde le muestra así el culito que va caminando y todo canalizado, suero ahí llevándolo y yendo para la sala de cirugía porque ahí me tocó despedirme de mi madre porque ya no la podía ver. Entonces yo tenía miedo en ese entonces, pero pues yo siempre he sido muy sociable y llegué y estaban los doctores, habían doctoras, pero todos hablaban inglés. Y solamente había como una persona que hablaba español, entonces ella era la persona que me iba diciendo lo que me decían los otros doctores. Entonces me acuerdo que la doctora me dijo: Andrés, amárrate, abrázame fuertemente porque te van a inyectar una aguja en la pura columna y si te mueves es probable que algo pase mal. Entonces no me podía mover nada porque yo no sé, era como una agujota grande que si yo me movía un poquito podía quedar inválido. Entonces eso era la pura columna, seguro para dormir el hueso, no sé qué era, o todo el cuerpo. Bueno, la cosa fue que me inyectaron eso, que yo me quedé quieto y eso, me acostaron, que después cuando desperté parecía como si hubiera hecho esto, hubiera parpadeado como si me hubiera quedado 2 segundos y ya me hubiera despertado, pero ya habían pasado 3 horas y cuando me despierto había una sábana, una cortina en la mitad de mi cuerpo, tapando mis piernas. No podía ver mis piernas, tampoco las podía sentir. Y yo mis piernas no las siento. Estaba con las manos cuando sentí algo húmedo, mojado, y no me daba cuenta, pues yo estaba dormido todavía de cintura para abajo, entonces hasta mi cosita pues no estaba dormida completamente, no la sentía ni nada. Entonces con razón pues antes de eso siempre nos mandaban a tomar solo líquido, sopa para comer era solo líquido, gelatina, todo que sea líquido. Yo creo que era pues de pronto para que de pronto no hiciera el 2 sino del 1, que es como más fácil de limpiar. Me toco y yo me estoy orinando, güey, me estoy orinando, socio. Yo qué vergüenza. Me acuerdo que todos me veían mi cosita, todos ahí las doctoras y yo para que veas, baby. Ah. Y yo ahí, hola, yo por ti, baby. Sería Batman. Bueno, seguimos. La cosa es que ya después de eso, como a las 2 horas, eso se empezó a despertar mis piernas, empecé a sentir el dolor, eso fue horrible. Eso me llevaron para la UCI, estuve como por 3 días en la UCI, porque eso se empezó a ponerse más grave, el dolor, todo, no podía aguantarme. Y en la ciudad donde se hizo la cirugía es muy caliente, entonces hace demasiado calor y en el momento que me llevaron a la UCI, pues allá sí tenían como aire acondicionado. Allá me sentí como un rey, yo quería quedarme más tiempo allí porque tenía televisión, tenía comida, tenía de todo un poquito, tenía buena atención y todo, pero me metían mucha morfina para el dolor, el cual toda esa droga que me metían para el dolor, para la desinflamación, me estaba consumiendo todo. Estaba deshidratado, estaba con los huesitos, así que ya mis huesos se veían, en serio, se veían mis huesos, se veía todo, pero porque me metían morfina para el dolor, porque es que tenía los huesos cortados, todo, no podía, tenía platino, que fue la segunda cirugía como les comento, porque ya me estaba empezando a doler, entonces tenía que quitarse el platino, si no se podía encarnar eso y podía ser grave después. Bueno, entonces ya después de eso, ya después de que ya el dolor bajó y todo, ya otra vez me sacaron de la UCI y yo, no, yo quiero estar en la UCI, porque pues quería seguir ahí porque estaba mejor, me sentía como un rey, con aire, con todo. Ya después cuando siento otra vez el calor y ya como a los días nos dieron salida, ya como les comenté al principio, ya después ahí duré como 6 meses sin pararme, ya después me quitaron el yeso. Y ahí empecé con las amuletas, eso fue en el 2012, sí.
No me acuerdo, es que no me acuerdo es que, porque eso ya fue hace muchos años, ya como 10 años. Pero 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 16 años. Sí. 16 años ya, qué cosas, cómo pasa el tiempo. No me acuerdo cómo fue, pero me acuerdo que en el último año yo terminé mi quinto de primaria con amuletas y todo y me iba así, juiciosito, y hágale, porque no podía perder el año y gracias a Dios pues nunca perdí un año, pero aún así no me importaba. Yo así con las piernas y las amuletas, hágale. Ya después de poco a poco ya mis piernas empezaron a agarrar fuerza como a los 2 años y ya empecé a caminar muy bien y gracias a Dios ahorita estoy caminando bien. Entonces esta es la experiencia que les cuento, chicos, algo así, algo resumido porque no me acuerdo mucho, porque pasaron muchas cosas, conocí gente, hubieron muchas experiencias con otras personas que conocí, con doctores, pero pues aquí les cuento algo así lo más resumido posible. No tengo las fotografías, pero me hubiera gustado mostrarles las fotografías porque tenía fotografías con los doctores cuando las piernas estaban abiertas y todo, que me tomaron fotos porque se veía el chorro de sangre, que yo era así como todo bobito yo. Me veía mis piernas así todas heridas, pero yo normal, pues en ese momento porque estaban dormidas. Pero me acuerdo que estaban los doctores en la foto, me estaban poniendo gasa y venda porque la herida se había abierto. Se las voy a deber para una próxima, si algo, para que estén pendientes en Instagram, yo las publico por ahí y ahí las pueden ver. Entonces les voy a mostrar mis piernas, chicos. Voy a tener que quitar el pantalón porque tengo el pantalón. Bueno, aquí como pueden ver, aquí tengo la cicatriz. Ahí, esta fue la que yo les digo, la que me abrí, entonces quedó así muy ancha. No sé si la pueden notar, la pueden ver. Bueno, tengo mis piernas un poquito peludas, pero eso es algo normal de un hombre, ¿no? Entonces me hicieron toda esta cicatriz así, esta es mi rodilla. Y aquí está el pie, bueno, llegó como de aquí a acá. Y ahí pues pueden ver la cicatriz. Y aquí está la otra, que esta sí nunca me la abrí, entonces esta sí está más cerradita. No sé si la pueden ver ahí. Pero acerco más la luz. Bueno, espero que la puedan ver. Aquí está toda la cicatriz. Está toda la cicatriz aquí. También pues como los pies los tenía un poquito torcidos, también me hicieron otra cirugía. No sé si las llegan a notar ahí. La otra cicatriz. Igual como acá. Ahí se ven mis cicatrices como pueden ver. Ya pues mis piernas lo que intentaron fue quedar lo más derechas posibles. Y pues gracias a Dios pues me siento bien porque como les digo, yo las tenía aquí como les hago representación con mis dedos. Ahorita están más o menos así derechitas, pero antes mis piernas eran así. El problema fue que después de eso, a mí, después de la cirugía, mis rodillas quedaron lisiadas. Ya mis rodillas no tienen seguridad, ya no están así como sujetas, bien sujetas, sino que tengo que tener cuidado en el momento de saltar, de correr o esto, porque cualquier paso, si doy mal paso, es probable que mis rodillas se salgan y ya me ha pasado. Hace unas semanas estuve en un evento, el cual esta rodilla se me salió y otra vez se incrustó y el momento de salirse, esto se me corrieron muchos tendones, me sobaron y como igual, una vez iba bajando las escaleras y esta rodilla, esta sí se me zafó por completo porque salió y bajó y quedó floja la pierna. Eso sí fue lo que después de la cirugía quedé así ya para siempre. Pero gracias a Dios estoy bien, puedo saltar, correr, solamente como les digo, es tener cuidado nomás. Ya ustedes pudieron ver, así son mis piernas, espero que hayan podido ver las cicatrices ya que yo no pude ver, pero espero que lo hayan podido ver. No fue fácil, pero le doy gracias a Dios porque me dio las fuerzas y otra vez estoy volviendo a caminar y yo siempre he dicho que para Dios no hay nada imposible y más que esos doctores, pues yo siempre he dicho, Dios le da el don a cada uno, muy profesionales y todo, para tener toda esa sabiduría y de poder aprender a operar y todo eso. En serio que mis respetos. Pues chicos, espero les haya gustado esta historia que les acabo de contar sobre mi cirugía de mis piernas. Tengo muchas historias,
Tengo testimonios también. Si a ustedes les interesa esto, pues dejen en los comentarios para yo el próximo video hablar sobre el tema que ustedes quieran. Y pues como les digo, los invito a mis redes sociales, ahí en el enlace en la descripción del perfil, o aquí les dejo el enlace para que vayan, chequen todas mis redes sociales, estén pendientes para que el próximo video estés ahí de primeras. Entonces cuídense mucho, chicos, las mejores energías y hasta la próxima. Chao, chao.